¿Pero ¿y quién construiría las carreteras? Sí, esta es una frase que se escucha mucho y que clama por la actuación del Estado para construir las grandes infraestructuras de un país. Pueden ser obras tan grandes o de las que sea tan difícil excluir a quien no esté pagando por ellas que quizás el mercado no sería capaz de valerse por sí mismo para proveerlas. Pero, ¿es esto así realmente? Carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de ferrocarril o canales. ¿Tendríamos todo esto sin la mano mágica del Estado? No solo lo tendríamos, sino que ya lo hemos tenido y ya lo tenemos. Las primeras líneas de ferrocarril europeas, como la de Manchester-Liverpool, se construyeron por empresas privadas, al igual que la red de canales británica. Es cierto que el Estado jugaba un papel parcialmente importante dando las concesiones necesarias para construir esas infraestructuras a las empresas, pero no se trataba de algo determinante. Al fin y al cabo, cuando se habla de estos grandes proyectos, lo que se teme es que el sector privado sea incapaz de afrontar por sí solo los enormes costes que tienen. Sin embargo, no faltan ejemplos de cómo esta preocupación está injustificada. El Eurotúnel submarino que conecta a Gran Bretaña y Francia por el Canal de la Mancha, pactado por Margaret Thatcher y François Mitterrand en 1986 y cuyo acuerdo incluía que ninguno de los dos países pusiese nada de dinero público, es precisamente eso, una obra gigantesca construida enteramente por un consorcio de empresas privadas, que se dejaron miles de millones de euros en el proyecto. Para rentabilizarlo, simplemente cobran un peaje a los pasajeros. Y quizás esto de pagar peajes disguste a más de uno. Sin embargo, es lo que ya estamos haciendo de manera indirecta, por medio de los impuestos que el Estado nos cobra para financiar obras diseñadas por ellos mismos, incluso aunque más tarde se demuestren inservibles. Buen ejemplo de ello son los aeropuertos sin aviones. Es más, ahora mismo quien usa las infraestructuras poco o nada está subvencionando el uso intensivo del que circula mucho por ellas, que no soporta todos los costes de su actividad. Quitar impuestos e implantar peajes sería una buena manera de hacer que pague por algo quien lo use y no quien no lo use. Pero claro, el Estado actualmente cuenta con una poderosa herramienta para facilitar que se construyan todas estas vías y emplazamientos, que es la expropiación forzosa. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. ¿Cómo lo podría hacer el libre mercado para evitar algo tan poco liberal como es arrebatar la propiedad privada de un particular y aún así garantizar que se construyan carreteras o cualquier otra infraestructura? Pues sencillamente con las herramientas que proporciona ese mismo libre mercado. Básicamente, comprar los terrenos en los que se vaya a asentar lo que sea que se quiera construir. Y de esto se podría dudar, porque quizás al hacer una carretera, los terratenientes se pusiesen de acuerdo para negarse a vender a unos precios razonables, y así obligar a la empresa constructora a que subiese la puja. Y si esto ocurre, quizás la carretera no sea rentable. Sin embargo, hay otros mecanismos que pueden superar esta negativa. Uno es el de hacer a los propietarios accionistas de la empresa, o accionistas del consorcio que gestione esa infraestructura, o incluso por medio de cooperativas que exploten la actividad económica. De esta manera, sus intereses estarían alineados con los del inversor, y sí que posibilitarían la construcción. Otro es plantear lugares o trazados alternativos para que los propietarios del terreno vean que también se pueden quedar sin nada. Otro, que la empresa promotora compre los terrenos por separado, mandando a testaferros para mantener en secreto el propósito real de la adquisición de esas tierras. Y otro, que se condicione el pago a los propietarios que han aceptado a que acepten todos a los que se les ha hecho la oferta. Como puedes ver, hay muchas posibilidades distintas que no necesitan al Estado, y por eso la expropiación forzosa no es realmente necesaria. Desde luego puede acelerar las cosas y simplificarlas, pero a costa de atentar contra la propiedad privada, algo que no tendría cabida en un estado mínimo. Y otro problema que se suele aducir es similar al de las redes de transporte de electricidad que vimos en el vídeo anterior. ¿Las carreteras o líneas de ferrocarril no serían monopolios naturales? A priori tiene sentido. Nadie va a construir una carretera al lado de otra, o una línea de ferrocarril al lado de otra. Pero si miramos un poco más de cerca nos daremos cuenta de que en realidad no son monopolios naturales. La primera razón es que existen rutas alternativas para ir al mismo destino y no solo una carretera. Por ejemplo, para desplazarse de Madrid a Barcelona, el propio Google Maps nos sugiere varios itinerarios diferentes. Uno pasando por Zaragoza, otro pasando por Zaragoza pero después entrando por Tarragona, y otro totalmente distinto accediendo desde la Comunidad Valenciana. Es más, no es solo que haya varias rutas, sino que hay varios medios de transporte. Ese mismo tramo lo podemos cubrir en coche, en avión, en tren o en autobús, y se trata de medios alternativos que compiten indirectamente unos con otros, por lo que no hay ningún monopolio real. El ejemplo más claro de esto en España se ha dado recientemente, cuando el operador ferroviario francés Ouigo entró en España para competir con Renfe, que hasta ese momento era la única empresa de este medio. ¿Adivináis lo que pasó?
Efectivamente, Renfe se vio obligado a bajar precios debido a que existía nueva competencia en el sector. No hay ningún monopolio natural, lo que hay son monopolios artificiales creados por el Estado. Las infraestructuras privadas no son algo de otra galaxia. Suecia, el país al que siempre sacan como ejemplo los defensores del Estado, tiene 2/3 de toda su red de carreteras en manos privadas y nadie ha puesto el grito en el cielo por ello. Así que este es otro sector en el que no necesitamos reguladores ni burócratas, sino simplemente la cooperación y la competencia privadas.